parte de hemostasia. Hoy terminamos los trastornos hemorrágicos y el módulo de hematología. Bueno, vamos a hablar ahora de las alteraciones de la hemostasia secundaria. Aquí tenemos pues, ya habíamos mencionado los trastornos de la hemostasia primaria, incluyendo las plaquetas, los trastornos plaquetarios y los factores relacionados con la pared vascular. Y ahora vamos a hablar del segundo brazo de la hemostasia, que es la secundaria, que está determinada por la activación secuencial de factores de coagulación con la finalidad de formar una malla de fibrina que se entrecruza con el tapón plaquetario y forma el coágulo definitivo. Ya sabemos que esto ocurre simultáneamente, que no se separa desde un punto de vista para su estudio in vitro y entendimiento, pero eso ocurre de forma simultánea. Tenemos aquí pues la hemostasia secundaria está dada por la activación o la liberación del factor tisular de algunas células que la expresan, como los monocitos, las células endoteliales, etc. Y este desencadena una serie de activación, como evidentemente secuencial, de factores. Un factor activado activa una proenzima, o sea, un factor inactivado, y lo convierte en un factor activado, por eso se llamaba cascada de coagulación, con el proceso final de la activación de la trombina, que genera pues las mallas actúa sobre el fibrinógeno y lo transforma en fibrina, y luego se polimeriza por la acción del factor 13 y se forma un coágulo estable, coágulo resistente. Más o menos esto es lo que sabemos hoy en día. Hoy no hablamos de cascada de coagulación, sino el modelo celular de la coagulación, por sus tres etapas: la fase de iniciación, que es dada por una célula que expresa el factor tisular en su superficie, como el monocito, o las células endoteliales y otras células inmunológicas que la pueden expresar. Ante un estímulo X, el factor tisular se libera de la célula del monocito, por ejemplo, y el factor tisular se une al factor 7 activado o sin activar, pero el complejo activado es más efectivo, y se une al factor 10, lo activa y forman el complejo junto al factor 5, el complejo protrombinasa, que va a generar las primeras trazas de trombina. Las primeras trazas de trombina son usadas para activación de los cofactores factor 5, factor 8, para los siguientes complejos: el complejo de protrombina, el complejo de tenasa intrínseca, o lo que llamaban anteriormente la vía intrínseca, y se perpetúa a su vez la generación de trombina. Pues son tres etapas, no voy a profundizar en eso, ya saben que es la manera de abordarlo. Tres etapas: la etapa de iniciación, la etapa de amplificación, donde las primeras tasas de trombina se utilizan para generar factor 5 activado, o los llamados cofactores, factor 8 activado. Se llaman cofactores porque por sí solo nosotros capaces de activar otra proenzima, y el factor 11, que se llama amplificación, y el factor 11 va a activar el 9 y así sucesivamente. Entonces ya luego viene la fase de propagación, donde sí se generan trazas suficientes de trombina para convertir el fibrino en fibra. Eso es el modelo celular de la coagulación. Ya no hablamos de cascada, tenemos que manejarlo desde ese punto de vista. Sin embargo, seguimos usando el esquema de la cascada como una Y para el análisis de los resultados de laboratorio. ¿Sí? Seguimos considerando que el TP mide la vía extrínseca, el TTPA mide la intrínseca, el tiempo de trombina la vía común, y después al final el fibrino. Pero ya no hablamos de cascada de coagulación. Dentro de los trastornos, ya entrando a lo que es la patología, que es lo que nos compete en esta materia, sería pues también, al igual que los trastornos de plaquetas y las estructuras vasculares,
lo podemos dividir en hereditarios y adquiridos. Dentro de los hereditarios, los más importantes por su mortalidad son las hemofilias, tanto A como B, y la enfermedad de von Willebrand. Y dentro de los adquiridos tenemos la deficiencia de factores, especialmente cualquier factor. Vamos a ver los factores que dependen de la vitamina K, como son los factores. ¿Cuáles son los factores de vitamina K dependientes? El 2, 7, 9 y 10, hepatopatías, todos esos factores son de síntesis hepática, la enfermedad hemorrágica recién nacido, la C y D, y la hemofilia adquirida, que se la coloqué ahora porque es un trastorno que se está viendo con mayor frecuencia, lo estamos diagnosticando más, entonces para que la hemofilia congénita, en este caso, tendríamos que diferenciarla de la adquirida, es un desorden hemorrágico ligado al cromosoma X. Eso significa que las mujeres por naturaleza tienen el estado de portadora, porque el cromosoma le aporta una carga normal de factor 8, a excepción de que tenga los dos cromosomas afectados, sea una mujer hemofílica. Y el hombre, por lo tanto, por tener una sola carga de cromosoma X, va a tener la enfermedad, o es sano o enfermo, pero no existe el estado de portador en los hombres. Ya sabemos que se debe básicamente a la deficiencia de los factores 8, de la hemofilia A, y del factor 9, que es la hemofilia B. También se habla de la hemofilia C, que es la deficiencia del factor 11, muy parecida, pero no lo vamos a tocar, pero es el mismo tipo de sangrado. Las manifestaciones hemorrágicas van a depender del nivel de factor. No es igual que yo tenga 1% de factores circulando a tener 30%. El que tiene menos factor, la manifestación hemorrágica va a ser más severa. Eso es una condición importante en este tipo de patología. Se ha descrito la hemofilia como la hemofilia es más frecuente, un caso por cada 10.000 nacidos vivos, y un caso por cada 25.000 a 30.000. La hemofilia B es menos frecuente que la hemofilia A. Se da en cualquier raza, eso no es distinto en relación a la raza, y de amplia distribución mundial. En todos los países hay pacientes con esta condición. Tenemos que saber, a grosso modo, cómo es la herencia, es fácil, que tenéis que saber el dibujito, simplemente cómo se heredan los genes, los genes sexuales, el X y el Y, que no son células somáticas, sino sexuales. Fíjense que en este caso una mujer portadora tiene un gen normal y un gen anormal. ¿Cómo sería su descendencia si tiene con un hombre sano? 50% de probabilidad de transmitir el... ¿Cómo? Un 50% de probabilidad de transmitir el... No, recuerden que hay que diferenciar hombres y mujeres. Si toman en cuenta el 100% de los hijos, recuerden que este es el riesgo para cada nacimiento. No es que va a tener 4 hijos y cada uno va a tener cada nacimiento. Cada nacimiento tiene este riesgo. No es que va a tener 4 hijos y todos van a ser así. Uno sano, uno sano, no. Okay, entonces fíjense que en este caso, si son varones, tenemos los varones, puede ser el 50, la mitad sano y la mitad enfermo, porque heredan pues el cromosoma X de la madre, el que está afectado. Y las hembras van a ser 50% portadoras, 50% sanas. O sea, la mitad de las hembras van a ser portadoras y la mitad de los varones van a ser enfermos, de una madre portadora. O si lo ven, analizan de esta manera, si ven el 100%, diríamos que 25% son sanos, perdón, 50% son sanos, 25 hemofílicos y 25 portadores. Pero a mí me gusta más analizarlo, siempre hombres y mujeres separados. Las mujeres portadoras, la mitad de las mujeres de las hembras, de una mujer portadora, van a ser portadoras. Y la mitad de los hombres van a ser hemofílicos. En relación, sí, tenemos el caso contrario, un hombre hemofílico y una mujer sana. Recuerden entonces que obligatoriamente los varones van a ser sanos, porque le hereda la madre cualquiera de los cromosomas que son normales.
Entonces, todos los hijos varones, o todos los varones de un hombre hemofílico van a ser sanos, porque el X viene obligatoriamente de la madre, que tiene los cromosomas nuevos. Y todas las hembras van a ser portadoras, porque obligatoriamente tienen que heredar el cromosoma X del papá, que es el que está afectado. Entonces, un varón hemofílico tiene todas las hembras son portadoras y todos los varones son sanos. Y el tercer posibilidad, que es más menor frecuencia, pero se puede dar, porque las mujeres portadoras no suelen sangrar. Entonces, pueden ser mujeres que anden sin manifestaciones hemorrágicas y no saben que tienen la condición de portadora. Y pues tengan descendencia con un varón hemofílico. En este caso, pues tendríamos la posibilidad de que exista este raro fenómeno que es la hembra hemofílica. Quítese ese concepto de que la mujer hemofílica no existe, si hay mujer hemofílica, en el cual, por supuesto, va a heredar el cromosoma X afectado a la mamá, el portadora, y el cromosoma X, entonces hemofílica. Y el resto, pues un 25% sería sano, y el resto sería un varón hemofílico y la hembra portadora. Es decir, que aquí todas las hembras van a ser la mitad portadora y la mitad hemofílica. Y los varones van a ser la mitad hemofílica y la mitad sana. Hay otras teorías de explicar por qué la mujer se vuelve hemofílica, no solamente con esta situación que es inusual, que tenga un hemofílico con una portadora, las probabilidades son mínimas, pero hay el fenómeno que yo le expliqué hace clases pasadas, que era el fenómeno de ionización o la ionización, que era la teoría de la doctora Layo, que decía que siempre el cromosoma X de la hembra, los genes, uno de los genes portadores de estos cromosomas se inactiva al azar. Y si es una mujer que por casualidad, en este caso, que podría ser portadora, se inactiva el cromosoma normal, pasaría a ser una hembra hemofílica. Entonces, es otro mecanismo por el cual se describe que haya mujeres hemofílicas, por la teoría de ionización, por la ionización. De manera que lo que se traduce en una disminución de la cantidad del factor o de la función, o sea, puede ser que expresemos una molécula normal, pero sea disfuncional, típica de la coagulación. O puede ser que la cantidad esté disminuida. En la práctica, cuando solicitamos la prueba de laboratorio, solicitamos la actividad funcional. No nos interesa decir que tiene una molécula normal, pero si no sabemos que está funcional, no hacemos nada. Entonces, como son pruebas costosas, nosotros podemos medir la cantidad, que es la prueba antigénica, el antígeno factor 8, pero para ahorrar dinero pedimos la actividad funcional del factor 8, que es la que nos va a la postre decir si ese paciente explicaría el sangrado. Otro caso importante que tenemos que reconocer, que no todo paciente hemofílico vamos a conseguir antecedentes familiares. Es decir, si yo tengo un paciente hemofílico, en teoría la madre debe ser portadora obligada. La madre es portadora obligada. ¿Y de dónde viene el gen de la madre? Del papá. Entonces uno dice, bueno, el abuelo del niño debe ser el filho. Eso es lo típico. Sin embargo, hay un grupo de pacientes donde no hay antecedentes familiares, de ningún lado, ni materno ni paterno, etc. Y se describen las mutaciones de novo. El primero de la familia tuvo una mutación y debutó en la familia y va a ser, pues no va a haber antecedentes familiares. El 30% son de novo, no van a conseguir antecedentes familiares. O sea, de cada 10 pacientes, 3 son de novo. Las mutaciones son variadas. Lo que está claro es que hay unas que se asocian con mayor gravedad. Y hay unas que se ven más en hemofilia A y otras en hemofilia B. Las inversiones son las más frecuentes en hemofilia A y se traducen en una manifestación clínica que la hacen severa o grave. Si en cambio tienen por ejemplo, delecciones del cromosoma X, donde está el gen del factor 8, puede presentarse de esta leve, moderada o grave.
Las inserciones también confieren un carácter de gravedad y en la hemofilia B las más frecuentes son las mutaciones puntuales, con sentido erróneo o sin sentido, que les pueden producir características clínicas leves, moderadas o graves. Entre más mutaciones tenga, más gravedad va a ser como todas las enfermedades genéticas. Entre más mutaciones, lo veníamos hablando desde la malignidad, ¿se acuerdan? Entre más mutaciones tenga, le confiere peor. Igual aquí se cumple ese principio. Nosotros en nuestro medio no pedimos las mutaciones, en otros países sí se hace la asesoría genética, se identifica PCR, las mutaciones, para ver la posibilidad también, y se hace diagnóstico prenatal por PCR, en los intraúteros, por ADN materno. Entonces dijimos que el nivel de factor o las manifestaciones clínicas van a depender del nivel que tenga el paciente en la sangre. La clasificamos en tres grandes grupos. La leve, que el nivel de factor está entre 6 y 30%, que eso no sangra, el paciente no sangra a menos que tenga un trauma. Se ha operado, muchas veces el diagnóstico se hace por una cirugía y hay el sangrado profuso, se comienza a estudiar y es una hemofilia A o B leve. Por lo general no sangra. O tiene un traumatismo severo, sangra, y ahí se comienza a estudiar y es hemofilia leve. La moderada, cuando el nivel de factor está entre 1 al 5%, pueden tener hemorragia secundaria, trauma o cirugía, y en algunos casos pueden tener hematomas o hemartrosis. Ya aquí vemos una de las principales diferencias con los trastornos de hemostasia primaria, el tipo de sangrado. ¿Cómo es el tipo de sangrado aquí? En cavidades. No, aquí no hay petequias, ni quimosis, ni hemorragia, es muy frecuente. Estos pacientes pueden tener por un trauma en la rodilla una hemartrosis. Comenzamos a estudiarlo y tenemos un caso de hemofilia. Y esto sí, los severos, cuando tienen menos de 1%, ya comienzan con hemorragia espontánea de nacimiento, de que empiezan a gatear, y ahí los vemos, empiezan a hacer dolores en las articulaciones, hacen también hematomas por empezar a gatear, empiezan a hacer su hematomita en la rodilla y empiezan con el dolor. Cuando empezamos a estudiar, tienen hemofilia, en la forma severa. Pueden hacer hematomas, hemartrosis, algunos hacen hematuria, y en algunos casos puede haber hemorragia por mucosa, pero no es lo común. En estos casos, un poco habitual. ¿Ah? Es variable. O sea, aquí en Venezuela el último registro lo hizo el grupo de Caracas, el Banco Municipal de Sangre, que está el Centro Nacional de Atención Hemofilia. Aquí tenemos un centro regional, que está en la unidad central, pero está prácticamente acéfalo. O sea, no tenemos las apoyas, no tenemos el apoyo de otras especialidades. Y creo que en el año 2014 fue el último censo que hicieron ellos, y la más frecuente es la leve. La leve. Gracias a Dios. Leve, moderada. Las severas son poco frecuentes y son los que usted va a ver los pacientes que ya no pueden caminar, que tienen la rodilla, una artropatía hemofílica severa, andan en silla de ruedas. Esos son los severos. Los leves hallazgos de pronto casual, o porque se estudian porque tienen una madre portadora. Se sabe que en la familia hay hemofílicos, se hace su estudio, se detecta que es leve. Para por lo menos saber, ¿por qué nos interesaría saber si un paciente es hemofílico leve? No va a sangrar, pero ¿por qué nos interesa saber? La cirugía, un traumatismo, ya sabemos que le vamos a sentir. Para eso se hace el estudio. Las articulaciones son articulaciones grandes. Rodilla, tobillo, codo y hombro son las más frecuentes. La rodilla lleva la batuta, más en la mitad de los casos. Vemos rodillas con deformidades importantes, la artropatía hemofílica que lleva anquilosis, ya esta articulación no hace su función, el codo, el tobillo, hombro, cadera, y las otras articulaciones pequeñas pueden ser menos del 3% de las afectaciones. El hemofílico no solamente sangra en la articulación, sangra en otras partes del cuerpo. Otra complicación importante son los hematomas intramusculares, como el hematoma de psoas ilíaco, hematomas en cualquier músculo,
Lo vemos en glúteo a veces por una simple inyección intramuscular. Los hemofílicos tienen prohibido inyección intramuscular, a menos que se infunda el factor. Todo proceso invasivo para un hemofílico debe llevar la infusión del factor que tiene deficiente en la sangre. O sea, ellos no pueden inyectarse intramuscular, a menos que le coloquen un factor. A veces por una simple inyección hacen hematoma gigante en los músculos y pueden hacer un síndrome de compartimiento, que es bastante severo, por compresión del paquete vascular venoso. Y entonces a veces quirúrgico y puede haber necrosis y puede terminar inclusive con amputación. Entonces está prohibido la inyección intramuscular o puede ser por cualquier trauma. ¿Se imaginan a veces de pacientes hemofílicos que tenemos que atender en el hospital universitario porque andan en moto? Entonces cualquier accidente en moto, directo al hospital, un traumatismo y infundirle el factor. ¿Okay? Eso no quiere decir que no tengan derecho a andar en moto, pero las probabilidades de accidentes son altas. Y algunas veces pues tienen estos hemorragias en tejido músculo, pueden formar capas, cápsulas, y forman los llamados pseudotumores, que a veces en algunos casos son de quirúrgico, el tratamiento hay que drenarlo, ese hematoma allí que se encapsuló, eso es lo que llamamos pseudotumores o quistes, que se presentan en el 2% de la hemorragia intramuscular. La hemorragia del psoas ilíaco es una verdadera emergencia, es un músculo muy grande y sangrado en muchos casos, y requiere mucha infusión de factores. Hemos tenido casos de hemorragia del psoas ilíaco. Hemorragia del sistema nervioso central no son las más frecuentes, pero se pueden presentar. Recientemente un paciente falleció, una hemorragia del sistema nervioso central, un hemofílico B, es la principal causa de muerte. 30% de ellos mueren por una hemorragia del sistema nervioso central y la mayoría ocurre en menores de 18 años. Y a veces no se llega a demostrar que hay un trauma, pero con un hemofílico, por ejemplo, un niño que se caiga de su propia altura o está jugando y se le golpea en la cabeza, para ellos es un trauma suficiente para ese cáncer sanguíneo. Pero la mayoría de las veces son por accidentes, por traumas que se pueden demostrar. Sí, lo que pasa es que no le pasa nada. Pueden también tener hemorragias gastrointestinales en forma de melena, anastomesis, hematoquexia, pero normalmente estos pacientes se asocian a gastritis erosiva, úlceras y al abuso de AINES, porque también tienen dolor, entonces toman AINES y abusan de ellos. Entonces estos pacientes por lo general, no quiere decir que si no tienen historia de úlcera o de gastritis no sangre, pero asociado a esta patología, el 22% son espontáneos, no se llega a demostrar patología gástrica. La hematuria, también vemos mucho la hematuria y es peligrosa en el sentido de que como sangra mucho, cuando tenemos que tener cuidado. De hecho hay que hidratarlo muy bien, porque si infundimos factor puede coagular dentro del hueso y tapar el hueso cuando hacemos la hemostasia. La principal complicación de la hematuria es la obstrucción del uréter. La hemorragia en vías respiratorias altas no es común, la vemos sobre todo en procedimientos odontológicos o cualquier procedimiento que haya que hacer en el área respiratoria. Entonces comienzan a sangrar y hacen pues complicaciones importantes, o sea, secundaria a trauma o procedimiento invasivo. Y la ruptura de víscera hueca intraabdominal también es secundaria a trauma, o sea, un accidente de tránsito o una ruptura por ejemplo, de cualquier víscera, vaso o hígado, los más frecuentes, y son casos severos que ameritan tratamiento quirúrgico urgente. Pero no se puede operar hasta que no le fundamos el factor. De hecho, antes le poníamos, ellos cargaban un carnet, que le dábamos un carnet para explicar que es hemofilia A, B severa y que debe recibir, porque un paciente que recibe una ampolla que el factor que está deficiente, que lo reponemos. Pero la mayoría de los médicos no saben manejar ese fármaco.
entonces ese fármaco no se diluye en solución, sino que ya trae su diluente. Ellos mismos se saben inyectar, ellos se entrenan para agarrarse la vía y ponérsela ellos mismos, infundirla. Entonces, hemos tenido problemas en emergencia que los médicos indican el factor con diluir en solución fisiológica, algo así. El paciente le dice, no, eso no se diluye. ¿Quién es el médico? Tú o yo. Entonces, el paciente hemofílico, ellos se entrenan para eso. Ellos saben colocarse, de hecho hacemos profilaxis. La terapia profiláctica que se infunde 2 veces a la semana factor que se inyectan para que no les bajen los casos severos. Y tienen una vida normal. En otros países tienen una vida normal. Aquí, porque no tenemos suficiente liofilizado de factores, entonces que lo ven con la artropatía severa. ¿Eso solamente en visas huecas? ¿Ah? ¿Solamente en visas huecas? ¿Solamente? En visas huecas, o también en visas más. No, cualquier órgano se puede afectar. Depende del trauma, pero lo más frecuente son. Profesor, el factor al momento de inyectarlo, ¿el efecto terapéutico es inmediato? Sí, de una vez. De una vez empieza a circular sangre. De hecho, lo vamos a operar y nosotros decimos ponerse en el pabellón. Porque de una vez está circulando. Claro, la tasa de recuperación es mayor en el factor 8 que 9. Normalmente el factor 9 requiere dosis más altas porque es una molécula de menor peso molecular y difunde el espacio intravascular. Le requiere dosis más altas. El factor 8 es una molécula más grande, circula con factor von Willebrand y no difunde el espacio, entonces la respuesta se da mejores respuestas con dosis más bajas. Pero eso se infunde de una vez. O sea, nosotros le recomendamos al cirujano pues, pasar el factor. La vida media del factor 8 es de 8 horas, 8 a 12 horas. El factor 9 es de 12 a 18 horas. O sea que tiene un colchón bueno luego para manejarlo postquirúrgico, no postoperatorio. La vida media es un poquito prolongada, más el factor 9. Eso quiere decir que el 8 lo podemos poner cada 12 horas, la verdad, hasta cada 24 horas. Y el 9 lo ponemos cada 12, cada 24 horas, dependiendo de la evolución del paciente. La hemofilia A, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Ya sabemos la historia clínica, por lo general, ya los pacientes que son hemofílicos, las madres saben que son portadoras, ya cuando viene el bebé ya saben que la posibilidad de tener un bebé con hemofilia es alto, se planifica porque no es recomendable el nacimiento por el canal del parto. Es traumático y puede ser hemorragia en circulación central. Es uno de los traumas que produce hemorragia en recién nacido. Se recomienda, en el caso, pues se prepara a la madre para que por cesárea sea menos traumático en teoría, entre otras cosas. Ya sabemos que viene un bebé con posibilidad de ser hemofílico, no quiere decir que sea hemofílico, puede ser sano. Dado caso es que el papá sea sano. Pero bueno, prevenimos lo peor. En otros países se le toma la muestra, pues se puede hacer una punción intrauterina y se le detecta a través del PCR si hay ya bebé hemofílico. Aquí todavía no hacemos PCR para hemofílico. Tenemos pues, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues, la principal prueba es el tiempo de tromboplastina parcial activado, o TTPA, no TPT, no sé de dónde salió eso, pero en la única parte del mundo no dicen TPT aquí. Pero el nombre es T, porque el parcial no es el tiempo, el parcial es la tromboplastina. Este tiempo de los años cuando se creó era basado en una proteína que es la tromboplastina. La tromboplastina es una proteína muy grande y ella se fraccionaba y se le sacaba la parte fosfolipídica, el fosfolípido, que era lo que es necesario para reproducir esta prueba in vitro. Y por eso se habla de tromboplastina parcial. Se fracciona la tromboplastina y se divide y se extrae la parte fosfolipídica. Y puede tener la parte proteica o puede tener la molécula completa. Esos fosfolípidos es lo que usamos nosotros para hacer el tiempo de tromboplastina.
Entonces, la parcial de la tromboplastina no es tiempo, no es tiempo parcial de tromboplastina. No, la parcial es el tiempo de tromboplastina parcial activado porque tiene una serie de sustancias que van en el reactivo que son activadores, como el ácido láctico y el caolín, o el caolín, uno de los dos. Entonces, TTPA. En ninguna parte del mundo que vamos a otro país dicen TPT y le van a decir qué es eso. TTPA. Tiempo de tromboplastina parcial activado, les ha prolongado, tanto en la hemofilial como en la B. Y TTPA, nosotros tenemos unas pruebas que es muy sencilla, las que el laboratorio corriente la puede hacer, que es corregir con plasma normal y plasma absorbido. ¿Qué es el plasma normal? ¿Qué se diferencia el plasma con el suero? Que el plasma no presenta los factores de... ¿Plasma? Pero el suero no presenta los factores de coagulación. No presenta, le faltan algunos. Le faltan. O lo dice al revés, el plasma tiene todos los factores de coagulación. ¿Ok? Eso sí, porque el suero tiene factores, pero no todos. Pero no tiene fibrinógeno, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos, la prueba queda alargada, después vamos a hablar de las pruebas de mezcla y cómo corrigen. Esto es plasma normal, esto es plasma absorbido normal, que es, colocamos el plasma en una sustancia que se llama sulfato de bario, hidróxido de aluminio y quela los factores de vitamina K dependientes. Entonces el plasma absorbido carece de los factores de vitamina K dependientes. Pues son 2, 7, 9, por ahí podemos ir sacando. Y el suero normal carece de los factores que se consumen o se transforman, 1, 5, 8 y 13. Esa es la diferencia. Por eso es que no puede decir que no carece de factores, sí tiene, le faltan unos, pero otros no tienen. El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con la cuantificación, pero funcional, la actividad funcional del factor 8 o 9, que se abrevia así, factor 8C, que es la fracción coagulante o 9C, que debe estar baja. Eso es lo que nos da el diagnóstico definitivo. Estas son pruebas orientadoras, no diagnósticas. Una cosa que aquí no tengamos el acceso al paciente a hacerle una cuantificación de 8 o 9, o no tiene la plata para hacerse, entonces tiene que ir para Caracas, pero debe entonces hacerse con estas pruebas orientadas, supuestamente una hemofilia A, una B, pero no en diagnóstico definitivo. Y las pruebas de ADN y mutaciones que ya se hacen en otros países, y eso a la larga va a ir sustituyendo estas pruebas de diagnóstico. Yo, como le dije anteriormente, las pruebas de mezcla o corrección se hacen cuando da una prueba orientadora prolongada. Puede ser TTT, puede ser TT, puede ser TT, cualquiera. En el caso de hemofilia es TTPA prolongado porque ahí están afectados, se incluyen los factores 8 y 9, que son los que están aquí, y 11 en dado caso sea una hemofilia C. El 12, ya saben, el 12 no se incluye dentro del mecanismo de coagulación actualmente, se considera más que el 12 tiene actividad en el área inflamatoria, más que en la coagulación. De hecho, la deficiencia de 12 no confiere sangrado sino trombosis. Hageman, que fue se descubrió en él la deficiencia del factor 12, murió de una trombosis. No, el factor 12 no se incluye dentro de lo que es la coagulación hoy en día. Y antes era el iniciador de la vía intensa, ¿se acuerdan? Entonces, si el plasma normal tiene todos los factores y yo le echo, yo agarro una cantidad de plasma al paciente y le agrego el plasma normal, ¿qué le estoy introduciendo ahí? Los factores que carecen. Como el plasma normal tiene todos los factores, va a corregir. Eso simplemente nos va a decir que el paciente tiene una deficiencia de algún factor de la coagulación. Porque si no corrige, estaríamos hablando de los inhibidores de la coagulación. Un anticuerpo que está dirigido contra el factor de la coagulación, que no le confiere riesgo de hemorrágico sino trombosis. Por eso es importante hacer la prueba de mezcla. Pues bien, ¿entendieron esa parte? Si yo hago una corrección, si corrige, tiene deficiencia de factor. Si no corrige, tengo que buscar un inhibidor contra algún factor de la coagulación. El más frecuente es el inhibidor lúpico, que es parte del síndrome anticoagulante y lo que confiere trombosis. Esa es la importancia de hacer estas pruebas. Si yo le agrego plasma absorbido,
que carece de factores 2, 7, 9 y 10 y corrige, ¿qué está pasando? ¿Qué le estoy agregando? Los factores estos. Ah, no, mira, Carece de esto. Si yo le agrego pan y corrige, ¿qué le estoy agregando? Le falta vitamina K. No, le falta eso. ¿Qué le estoy agregando? Está agregando el factor 9. los otros. No, 9 no. ¿Qué le estoy agregando? No, falta la vitamina K. No. No, porque Esto no tiene esto. no el tiene. pan no lo Tú tiene. agarras el plasma del paciente y le agregas el plasma absorbido, no tiene 2, 7, 9. ¿Cuál? ¿Cuál le está agregando? Y Los vitaminas. el 8. Entonces hemofilia A. Ah. Si corrige con pan, si te corrige con pan es 8, porque le estás agregando 8. Caso contrario, si le agregas el suero y él corrige, no tiene 1, 5, 8 y 13. ¿Qué le está agregando? Le está agregando el 9. Y si corrige con suero normal, es hemofilia. Pero esos son pruebas orientadoras. Entonces, nosotros tenemos un TTPA prolongado en un niño que sospechamos que es hemofilia, le decimos al laboratorio, bueno, hazme una prueba de mezcla, ellos con plasma normal, con pan y con suero normal. Y si corrige con plasma y con pan, le ponemos hemofilia A. Si corrige con suero con plasma y suero normal, es hemofilia B. Lo que tienen que saber, de momento lo enseñamos así, que carece, que es más fácil, no lo que posee. ¿Qué carece el plasma normal? Los factores de vitamina K dependientes, 2, 7, 9. Son factores que dependen de la vitamina K para activarse, no para sintetizar. La gente dice para sintetizar, no. Ellos se siguen sintetizando en ausencia de vitamina K, no son gamma carboxilados y por lo tanto pasan a circular en la sangre como proteínas carboxiladas o pícticas que no tienen ninguna función en la coagulación. Eso lo vamos a ver después. El tratamiento, bueno, infundimos el factor deficiente, eso es lo que le falta se lo ponemos. Hay muchas formas de hacerlo, ya la mayoría son recombinantes, o complejos de proteína. Estos pacientes pueden, por tantas infusiones que le ponemos, tanto de plasma, de crío o de los mismos factores, hacen algo anticuerpo. O sea, desarrollan un anticuerpo contra los antígenos que tú le estás infundiendo. Y ese anticuerpo puede atacar a tu propio factor 8. O sea, te compete también propiedades de atacar el factor que tú estás infundiendo y el nativo. Entonces, eso es lo que llamamos inhibidores. Eso le hace más difícil el manejo, requieren otras formas de tratarlo, no infundirle el antígeno. Si estás haciendo un antígeno contra el factor 8 recombinante, lo ideal es no dárselo. Entonces hay complejos de protrombina que tienen otras sustancias, factor 7 activador recombinante. Hoy en día, esto es una parte muy bonita, la terapia génica ya la podemos curar. Con terapia génica infundimos un cassette en el hepatocito, con el gen normal de una persona, lo colocamos allí con una sustancia que lo porta, se incorpora al ADN del hepatocito y empieza a producir factor 8 o factor 9. Y ya se está haciendo en otros países. Aquí, mi idea, cuando llega no tenemos ni siquiera liofilizado para, normalmente en la farmacia de alto costo, más es lo que no hay, nunca hay. Y de aquí a que llegue la terapia génica aquí, lo otro es el costo, costosísimo esa terapia. Pero bueno, en un futuro no va a haber ninguna, no va a haber un paciente hemofílico, o lo que sea, si va a haber, pero probablemente vaya a ser curado. La otra patología importante es el trastorno hemorrágico más frecuente de los congénitos. Es autosómico dominante, es decir, y lo sufren hombres y mujeres. Eso es tan frecuente. Que se caracteriza por un defecto en la estructura, en la concentración o en la función, o sea, las tres cosas pueden estar afectadas del factor von Willebrand, y eso es lo que determina los subtipos que vamos a ver ahora. Puede haber disminución de la concentración, o alteración en la estructura, o alteraciones en su función.
y conduce a un déficit cuantitativo o cualitativo del factor. Se caracteriza principalmente por sangrado mucocutáneo, aún a pesar de que es un trastorno de la hemostasia secundaria, se comporta clínicamente como un trastorno de la hemostasia primaria. ¿Por qué? Porque es una adherencia plaquetaria. Porque impide la adhesión plaquetaria, entonces las manifestaciones clínicas dominantes son las de la hemostasia primaria, pero esto es un defecto de hemostasia secundaria. ¿Okay? En la epidemiología es el más común de los trastornos hemorrágicos congénitos. Dice que se han descrito frecuencias de 0,6 a 1,3%, o sea, que la incidencia es altísima. Y amén de la gente que anda en la calle con un Willebrand y no saben que lo tienen. Una de las manifestaciones clínicas más importantes son los trastornos menstruales. Entonces muchas mujeres que tienen trastornos menstruales normalmente pueden tener un von Willebrand subyacente que no ha sido diagnosticado. Igual son mutaciones en el gen del factor von Willebrand que está ubicado en el cromosoma 12 y la más frecuente pues, las más graves son las mutaciones puntuales, las más leves son las mutaciones puntuales y las de lesiones casi siempre son formas graves. La forma grave es el tipo 3 que prácticamente no expresa factor von Willebrand y se comporta más como una hemofilia porque el factor von Willebrand es una molécula muy grande que se une al factor 8 y lo transporta en la sangre y lo estabiliza. El factor 8 y el factor 5, los llamados cofactores, son moléculas muy lábiles, no pueden, si circulan en la sangre son rápidamente desnaturalizados. Entonces el que estabiliza el factor 8 es el von Willebrand y circulan juntos. Si no hay von Willebrand, no hay factor 8, entonces la clínica del tipo 3 va a ser más parecido a la hemofilia, el tipo 3. Eso es muy raro. No recuerdo tener, nosotros allá en investigaciones clínicas tuvimos, al año 2000, hicimos la estadística de todo el estado Zulia, clasificamos a todos los von Willebrand en el estado Zulia y no recuerdo tipo 3, si había uno o dos era mucho. Las manifestaciones clínicas aparecen desde la infancia con hemorragias mucocutáneas, epistaxis, hemorragias y equimosis. Los trastornos menstruales, fíjense esto, las menometrorragias, en el 13% de las mujeres que sufren de estas alteraciones, 13% tienen un von Willebrand. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la estadística. Pero normalmente hay alteraciones menstruales. De hecho, nosotros siempre que hay una mujer con alteraciones menstruales, ¿qué hace el ginecólogo? Con este tipo de arterias, ¿qué hace el ginecólogo? Cuando una mujer se presenta con menstruaciones que duran 15 días, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Cómo? No, muchacha 25, una de ustedes que tenga 12 días de sangrado, ¿cuándo le envía? Al hematólogo a ver si es un von Willebrand. O sea, hace sus pruebas rutinarias, va estudiando sus causas y paralelamente lo manda al hematólogo a ver si hay una enfermedad subyacente tipo von Willebrand. Es muy común verla en las mujeres. Normalmente es el prototipo de la mujer en edad fértil que viene con menstruaciones de más de 10 días. Y a veces le salen moretoncitos. No, doctora, que me salen moretones de vez en cuando. A veces me cepillo y siento sabor a sangre. Pero ya nos está indicando que hay un trastorno de la hemostasia, que no es solamente ginecológico, sino ya hay un trastorno de la hemostasia. A veces lo diagnosticamos porque le sacaron una muela y 2, 3, 4 días sangrando. Empezamos a estudiar y es un von Willebrand. O una cirugía, también lo hemos visto, después una cirugía de pronto estética y hacen un hematoma gigante, empezamos a estudiarlo y resulta ser un von Willebrand. No había sido diagnosticado previamente. Importante, los antecedentes familiares de hemorragia. Siempre, todas las enfermedades hereditarias tenemos que preguntar por su familia si hay antecedentes familiares.
Aquí esperaremos conseguir antecedente familiar tanto por parte de padre y madre, lo que es autosómica dominante. A diferencia de la hemofilia, que buscamos el sangrado es el abuelo. El abuelo. Eso no quiere decir que la madre sea sangrante, portadora sangrante, pero no es lo común. Tenemos que preguntar por el abuelo. Aquí no. Padres y madres pueden ser portadores de genes y se lo heredan a sus hijos. De acuerdo a lo que le dije anteriormente, si es un defecto estructural, un defecto cualitativo o cuantitativo, podemos clasificarlo. Es un poquito complejo esta clasificación, pero me interesa que ustedes entiendan que hay un tipo 1 que es un defecto cuantitativo, pero parcial. O sea, producimos poco. Si el valor normal del factor von Willebrand en la sangre es mayor del 50%, podemos tener 40% de factor. Un defecto cuantitativo parcial. Porque el tipo 3 es un defecto cuantitativo completo, que tiene menos de 1% del factor von circulando y se parece más a la hemofilia. Las manifestaciones clínicas del tipo 3 son de hemofilia, no de von Willebrand. Bueno, el tipo 1 es un defecto cuantitativo parcial y el tipo 2 es un defecto cualitativo. Ya la molécula es anormal y se expresa pues en una disfunción asociada a las plaquetas. Aquí tenemos pues la variante tipo 2A, que es la más frecuente es tipo 1, y en segundo lugar la tipo 2A. Es una variante cualitativa con disminución de la función que depende de las plaquetas, asociada a la ausencia de multímeros de alto peso molecular. Nosotros, la molécula de von Willebrand es una molécula muy grande, se sintetiza como un propéptido, y luego de ese prepropéptido, o sea, luego sufre un cambio a un propéptido y va a sufrir una serie de cambios con la agregación de dímeros en un extremo, la cadena. Aquí vemos pues, fíjense lo complejo de la molécula de von Willebrand, tiene 2050 aminoácidos gigantes. Aquí tiene el sitio de unión, tiene varios dominios. El dominio D es el sitio de unión al factor 8, ya vimos que lo transporta. El sitio, los dominios A son de unión a la lipoproteína plaquetaria 1B, a la 13, al colágeno, y luego también se puede unir por los dominios C a la 2B3A. Y aquí en esta parte cuando se sintetiza el bond, va madurando, se van adhiriendo dímeros, los dímeros van formando polímeros, y los polímeros multímeros. Es una molécula muy grande, gigante, y nosotros hacemos una electroforesis y podemos ver la expresión de los multímeros de pequeño peso molecular, y estos son los grandes, los multímeros de alto peso molecular, que son donde está la actividad funcional de la molécula. Es decir, el dímero, a medida que se va añadiendo dímeros pues, hacia acá, pues la molécula va adquiriendo su capacidad de hemostato. O sea, aquí en los multímeros de alto peso molecular es donde está la actividad funcional. Entonces nosotros pedimos la determinación de los multímeros de la molécula de von Willebrand. Y fíjense que el tipo 2A, que es este que está aquí, ¿qué le falta? Le falta esta parte, ¿no? O sea, que carece de los multímeros de alto peso molecular. O sea, por eso no es funcional. Dijimos que la actividad funcional está alojada en los multímeros de alto peso. El tipo 2A es una variante cualitativa con ausencia de multímeros de alto peso molecular. La 2B es una variante cualitativa con aumento de la afinidad por el receptor. Es decir, que el defecto cualitativo hace que el von Willebrand más bien se le pegue mucho a la plaqueta. Y eso conlleva a que haya poco von Willebrand, porque siempre se está pegando. Y además eso, ¿qué pasa con la plaqueta? Se desagota, disminuye, entonces cursa con trombocitopenia. Esta variante cursa con trombocitopenia, porque es más bien, tiene mucha afinidad por el receptor de la glicoproteína 1B. La variante cualitativa, que es la 2M, hay disminución de la función dependiente de plaquetas también, pero no es por ausencia de alto peso molecular. O sea, cualquier otra variante que no incluya la deficiencia de estos múltiplos de alto peso molecular, que sería esta que está aquí. Y la 2M, la 2N, la Normandía,
Esta que está aquí es la disminución de la afinidad por el factor 8. Entonces, él no se le pega al factor 8 y por ahí vienen las manifestaciones clínicas. Básicamente, estas son bastante frecuentes y podemos clasificarlas por las pruebas que tenemos hoy en día. Cada una de estas puede ser subclasificada. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento básicamente es el mismo. Quizás el tipo 2A tiene alguna forma de tratarlo distinto al tipo 1, porque el tipo 1, como es un defecto cuantitativo, agregamos la molécula, o sea, podemos aumentar la producción del factor von Willebrand, porque es una molécula que está poca en cantidad, pero si nosotros estimulamos la producción, puede llegar a valores normales. A diferencia del 2A, que es un defecto cualitativo, que no nos interesa tanto aumentar la producción, porque sigue siendo una molécula anormal, entonces no nos interesa tanto. Ahí, por ejemplo, el tipo 1, usamos, por ejemplo, desmopresina, que es una hormona que va a estimular la secreción del factor von Willebrand de los cuerpos de Golgi-Palade en el endotelio donde se almacena y aumenta la producción o la secreción. Y podemos controlar el sangrado sin necesidad de infundir el factor von Willebrand. Pero en la tipo 2A, en la tipo 2 no suelen responder a la desmopresina, de pronto la tipo 2A. A decir, sí hay que poner la molécula porque está normal en calidad. Entonces mandamos a hacer electroforesis del von Willebrand, es uno de los criterios diagnósticos. Y en el laboratorio, pues, podemos tener, las plaquetas suelen ser normales, excepto en el 2B, y ya dimos por qué. Porque tiene mucha afinidad por el receptor de las plaquetas. Todas estas son pruebas orientadoras, un tiempo de sangría prolongado, puede dar normal, el tiempo de sangría no es totalmente específico o sensible, entonces puede dar normal y ser un von Willebrand. Son pruebas orientadoras, no son sensibles y no son totalmente específicas. Por eso se llama orientador. La sensibilidad, ¿qué quiere decir que una prueba de coagulación no sea sensible? Que no es sensible, que no tiene la capacidad de detectar la ausencia de enfermedad en un individuo sano. O sea, que puede haber falsos negativos. Sí, pero la cuestión es hablando en coagulación. Ahora, que no sea sensible significa que puede haber pacientes que tengan la Hay que aplicarlo aquí, concepto. que puede haber pacientes que no tengan la enfermedad Que no tengan. Que la tengan y que salgan que negativo. tengan la enfermedad y que salgan negativos. Eso es lo que tienen que aplicar. O sea, hay casos donde la disminución del factor no es tan pronunciada como para que las pruebas que usamos la detecten. Entonces, por ejemplo, yo necesito caída, por lo menos hay pacientes hemofílicos que tienen 25% de factor 8 y le dan TPT normal. No es sensible a la caída del factor. Entonces, es inespecífica es porque la prolongación de una de estas pruebas no quiere decir no te da de la causa, puede ser cualquier factor que esté deficiente. Por eso son pruebas orientadoras. Entonces requerimos la caída hasta cierto valor para que se prolongue el tiempo. Entonces, igual ocurre con el tiempo de sangría, el TTP prolongado, en algunos casos puede ser normal, por lo que estamos diciendo, no es 100% sensible. Corrige con plasma normal porque le estamos agregando el factor deficiente, que es von Willebrand, que está circulando. Y las demás pruebas de coagulación, TP, TTP, fibra, suelen estar normales. Entonces tenemos un TTPA prolongado que corrige con plasma normal. ¿Con quién tenemos que diferenciarlo? Mostrado. TTPA prolongado que corrige con plasma normal con Hemofilia. hemofilia. Primero hemofilia. Ya sabemos. No, sí, porque las dos corrigen con el normal. Sí, corrige con plasma normal. Sí, estamos hablando de página, ya no tiene diferenciar con la hemofilia. O deficiencia de otros factores de la vía intrínseca. O sea, puede haber deficiencia de 11,
sigue cayendo en el campo de la hemofilia. Pero nos interesa diferenciarlo de la hemofilia. Sin embargo, ya dijimos que la clínica nos ayuda mucho, porque el hemofílico no va a sangrar normalmente con hematoma, equimosis, epistaxis, ni hemorragia, ni trastorno mental. Eso es típico del bombíleo. Las pruebas confirmatorias son todas estas que están aquí, las tenemos que solicitar, son pruebas bastante complejas, difíciles. En Venezuela ahorita no las estamos haciendo todas. Nosotros en investigación clínica hacíamos cuantificación de cuando teníamos todos los equipos, los reactivos, cuantificábamos el factor von Willebrand para ver si era tipo 1 o tipo 2. Bueno, normalmente puede estar bajo o normal dependiendo de qué tipo sea. El cofactor de eritrocetina era para medir la calidad de la molécula, la agregación plaquetaria con eritrocetina, o sea, bebida ripa, que suele estar disminuida, al igual que la enfermedad de Bernard-Solier. ¿Okay? Lo que pasa es que con esto ya diferenciamos un Bernard-Solier con estas pruebas que vamos a hacer. Y el von Willebrand no tiene macroplaquetas gigantes. También hay cuantificamos el factor 8, que como circulan bajo, puede estar bajo también o normal, dependiendo de la cantidad de factor von Willebrand. Analizamos los multímeros de alto peso molecular, pedimos la determinación del multímero de alto peso molecular, especialmente para su tipo 2A. Y medimos también, hay otras pruebas más, que son más difíciles. Yo a estos pacientes los envío a Colombia, y en Colombia le hacen esta batería, pero ellos no hacen estas dos pruebas, que son la capacidad de unirse al factor von Willebrand, al factor 8, que se hace en Europa, en Estados Unidos, y el factor von Willebrand, la capacidad de unión al colágeno, también se hace. Recuerdo un paciente como el 2017, que estaba pariendo aquí yo decía, von Willebrand, pero lo prueba orientadora, y como había el éxodo, ya se fue para Francia, un paciente, recuerdo. Y cuando llegó allá, los 2 o 3 días me pasó todo eso examen. Doctor, aquí está. Diagnóstico tal. Y aquí yo estaba pariendo con TP. Yo sabía que era un von Willebrand, pero yo no te puedo decir cuál era. Y la clasificaron de una vez. A los días me pasó toda la batería de sangre. Eso es mucha ayuda. Y esto es para que vean que nosotros, el hecho de que no lo hagamos aquí, no tenemos que saber. Y más ahora que muchos de ustedes se van del país. Llegan a otro país y les hablan de esto, y el hecho de que no lo hagamos aquí no quiere decir que no lo sepamos. Y recientemente pues se ha incluido ya la batería molecular, ya también se hacen mutaciones en los genes, más que todo ha tenido más impacto en la parte de hemofilia, más que de von Willebrand. El diagnóstico por PCR. ¿Cómo podemos diferenciar la enfermedad de von Willebrand subtipo 3 de una hemofilia A? Más que todo, el tratamiento es el mismo, porque lo que vamos a infundir es factor 8. ¿Okay? Entonces ahí vamos a la parte molecular, a ver cuáles son las mutaciones que tiene. Por eso es que nos quedamos cortos. Pero si es un tipo 3, normalmente cuando tú haces una prueba que te orientaría sería que tienes que hacer el von Willebrand. Si el von Willebrand está en la hemofilia, el von Willebrand está normal, siempre, que lo que falta es el 8. Entonces, si tú estás haciendo al revés, si estás pensando en una hemofilia porque detectaste el 8 y no le haces el von, te quedas con el diagnóstico de hemofilia. Pero si estás pensando en un von Willebrand, te dio von Willebrand bajo, 8 bajo es un von Willebrand, tipo 3. Te puede pasar a la inversa, que de pronto considera que es una hemofilia y resulta que es un von Willebrand tipo 3, porque la sintomatología es similar. También ayuda la parte, la herencia, de lo que le dije a ustedes. Von Willebrand, sangrado del padre, madre, tal, pero el hemofílico viene del padre, del abuelo, obligatoriamente, cierta. Si hablando de un varón. Pero esa pregunta es buena. Por eso es que se hacen todos los estudios. Que ahí tú puedes, hasta las pruebas moleculares. Eso es lo ideal. De todas maneras, nosotros aquí
los orientamos, los diagnosticamos y los tratamos, y a veces en la farmacia de alto costo por la necesidad, porque como no hay estudios suficientes aquí, o el paciente no tiene como ir para Caracas y gastar allá $500 en cuantificación de factor más lo que va a gastar, nosotros hacemos un informe paciente que clínicamente es una hemofilial, y entonces ellos nos dan el apoyo para los medicamentos hasta que el paciente pueda ir viajar y hacerse. Ahora, las adquiridas son más frecuentes que las congénitas, se caracterizan también, aquí no hay ausencia hay ausencia de historia familiar, a diferencia de las congénitas. Son personas que dicen, comenzaron a sangrar hoy, pero yo nunca había sangrado. Me han operado, tengo 3 cesáreas, nunca había sangrado y de pronto está sangrando. Eso es lo característico de las adquiridas. Puede estar asociado a una enfermedad de base, normalmente es lo que vemos, con malignidades, entre otras cosas, y pueden presentarse con equimosis y hematomas, dependiendo de la gravedad de la coagulopatía. Estamos entrando pues en lo que son ya las adquiridas. Allí tenemos pues los más importantes mecanismos es el defecto en la síntesis de factores de coagulación a nivel hepático por deficiencia de la vitamina K, trastorno del metabolismo de la vitamina K, y hepatopatía, pues recuerden que todas estas proteínas son de síntesis hepática. Si hay un daño hepatocelular importante, se prolongan los tiempos. Deben los tiempos. ¿Por qué? Porque hay disminución en la síntesis de factores de coagulación. Y la CD por consumo de factores. En relación al metabolismo de la vitamina K, recuerden que la vitamina K, el ciclo de vitamina K a nivel del hígado, es importante para la conversión de los factores que dependen de la vitamina K para su activación, no para su síntesis. Y la vitamina K es un cofactor de la carboxilasa y le produce una carboxilación de los residuos de ácido glutámico en la cadena N-terminal, le confiere mayor afinidad por ¿qué hace la carboxilación de un factor vitamina K? ¿Qué le confiere? ¿Qué propiedad le confiere? ¿Por qué lo activa? ¿Por qué lo hace más activo? ¿Qué hace exacta en una carboxilación? Lo convierte más electronegativo. Y la electronegatividad que le produce a ello se permite unirse con más facilidad al calcio, que es el puente de unión entre las proteínas o factores de coagulación con la superficie fosfolipídica que está cargada negativamente. Entonces se lo hace más. De hecho, los factores de vitamina K son los, ya sabemos, desde el punto de vista molecular, que ellos son los que orientan los complejos macromoleculares, ¿sí? Ellos son los que anclan. Las demás proteínas se anclan a través de los factores de vitamina K dependientes, específicamente el 5 y el 8. Son los ensambladores de los complejos. Especialmente pues, el 5 y el 8 son los cofactores. Los complejos, los factores de vitamina K dependientes son los que permiten ensamblar su unión al calcio, básicamente. Lo hace más electronegativo. Esa es la función de la gamma carboxilación. Convertirlo más electronegativo para que se una con más afinidad al calcio. Okay. Si no ocurre la carboxilación de los residuos de ácido glutámico por la enzima vitamina K, el ciclo de la vitamina K, recuerden que la vitamina K, la forma activa es la hidroxiquinona, y se convierte en el epóxido de la vitamina K, que es una forma inactiva y luego debe ser reducida otra vez. Ahí interactúan dos enzimas, la vitamina K epóxido reductasa y la vitamina K hidroquinona. Este es el ciclo de la vitamina K. Entonces aquí hay fármacos que bloquean estas dos enzimas, y si bloquean estas dos enzimas no va a haber la forma activa que la hidroquinona. Se queda en el epóxido de la vitamina K. ¿Cómo lo hacen? Los fármacos anticoagulantes como la warfarina y algunos otros fármacos que no queremos ese efecto, como la cefalosporina y los anticonvulsivos. Ellos pueden producir este tipo de trastornos, tendencia a sangrado por inhibición del ciclo de la vitamina K a nivel del hígado. Ya aquí lo vemos. Estas proteínas en ausencia de vitamina K se siguen sintetizando y son además las proteínas acarboxiladas o PICA por su sigla en inglés de vitamina, proteínas inducidas por la ausencia de vitamina K.
La vitamina K proviene de dos fuentes, la exógena, una dieta balanceada aporta suficiente vitamina K, los requerimientos son mínimos, y la endógena con las bacterias gastrointestinales que sintetizan la K2, la menadiol. Las consecuencias de la deficiencia de vitamina K serían ¿cuáles? Disminución de los depósitos de vitamina K en hígado, proteínas carboxiladas circulando que no tienen ninguna función en la coagulación, descenso por supuesto de los factores de vitamina K funcionantes, que no están activados, y se prolongan los tiempos. ¿Les recuerdan eso? ¿Cómo sabemos que puede haber deficiencia de vitamina K? Con prolongación de los tiempos y del sangre clínicamente. ¿En quiénes vemos esta deficiencia? En aquellas personas que tengan una ingesta inadecuada. La vitamina K está en los vegetales. En todos los alimentos tienen vitamina K. Los que tienen más alta concentración son los vegetales verdes. Porque es verde, hay unas hojas verdes porque los otros alimentos tienen pero concentraciones más bajas. Pero una dieta balanceada le aporta la suficiente cantidad, a menos que sean pues personas, por ejemplo, que tengan una dieta estricta, coman verdura, o son personas alcohólicos, o viejitos con una malnutrición, que no le aporta la dieta no le aporta suficiente cantidad de vitamina K, por lo tanto van a caer en una deficiencia. Si no consumimos vitamina K, los depósitos son pequeños en hígado y pueden de 7 a 10 días ya haber manifestaciones de deficiencia de vitamina K. Los trastornos de absorción es una vitamina liposoluble, por lo tanto necesita sales biliares, y las alteraciones hepáticas que conllevan a la disminución de la secreción de sales biliares disminuyen la absorción, como cirrosis biliar primaria, ictericia efectiva, fístula, etcétera, etcétera. Y todos los signos de mala absorción que tengan que ver con inflamación gastrointestinal, todo ese gran paquete puede disminuir la absorción de vitaminas. Y la inhibición, que ya lo dijimos, con los medicamentos que inhiben el ciclo de la vitamina K a nivel del hígado por inhibición del epóxido de la vitamina K, la enzima, y se queda en la forma inactiva, como epóxido. No se convierte en la forma activa que la hidroquinona. Y estos son los medicamentos que producen inhibición del ciclo de vitaminas. De hecho, podemos ver niños cuya madre está recibiendo algún anticonvulsivante como la carbamazepina y puedan nacer con deficiencia de vitamina K por traspaso. Y por supuesto la warfarina. Mujeres que estén tomando warfarina por una condición trombótica, nosotros hacemos el switch en el último trimestre a heparina bajo peso molecular. Pero puede ser que te va recibiendo warfarina, pasa la barrera placentaria y el niño nace con déficit de vitamina C. Y aquí está la enfermedad hemorrágica recién nacida. Por eso que a los niños que le inyectan cuando nacen. Primero que la vitamina K. Para prevenir la enfermedad hemorrágica recién nacido, más frecuente en prematuro porque tienen un hígado maduro, por supuesto, y los de bajo peso. Esto, claro, porque la madre, pues, ellos nacen con las reservas de la madre. Muchas, como dije anteriormente, sobre todo si están tomando algún medicamento, pueden inhibir el ciclo de vitamina K en el bebé. Y las bacterias gastrointestinales tardan varios días en colonizar el intestino, entonces ellos no van a secretar vitamina K. Y la leche materna tiene poca concentración de vitamina K. Se pueden caer en riesgo de desarrollar enfermedad hemorrágica recién nacida si no le ponemos la vitamina K. Ustedes ven que lo primero que hace nació, le pelamos la nalguita y me va la ampolla. 3 tipos de enfermedad: la temprana, que aparece en las primeras 24 horas, la clásica, que es la más frecuente en la primera semana, después de 24 horas y ante los 7 días, y después de la segunda semana, pues, hasta 6 meses puede durar la enfermedad hemorrágica recién nacida, que se presenta con sitios de sangrado por el cordón umbilical, por sitio de vena punción, es decir, empieza a sangrar por todos los sitios, y la forma más severa es hemorragia en el sistema nervioso central, que pone en peligro la vida del paciente. Los laboratorios, los tiempos prolongados, y si le hacemos la prueba de mezcla, corrigen porque le estamos agregando todos los factores. El plasma normal. ¿Cierto? Sí. No hay duda. El daño por hepatopatía, bueno, un daño hepatocelular agudo crónico, no hay que explicar mucho aquí, simplemente son proteínas de síntesis hepática. Por lo tanto, si hay una hepatitis, en caso de una hepatitis aguda o hepatitis crónica o cualquier otro daño hepatocelular, deja de producir factores de coagulación. Entonces tenemos una deficiencia de
de la síntesis, puede haber déficit de vitamina K en este tipo de pacientes, no se metaboliza la vitamina K, alteraciones del fibrinógeno. Estas son causas de sangrado en hepatopatía. Todo esto lo afecta al hígado. En hepatopatía no solamente la síntesis hepática y la alteración de la vitamina K, sino que hay alteraciones de moléculas por el fibrinógeno anormal, puede haber trombocitopenia. ¿Por qué hay trombocitopenia? ¿Ah? ¿Por qué hay trombocitopenia en hepatopatía crónica? ¿Cuál es la hormona que estimula la trombopoiesis? La trombopoietina. ¿Y dónde se produce la trombopoiesis? Hígado. En el hígado. O sea, hay trombocitopenia, hay hiperfibrinólisis, hay activación del sistema fibrinolítico, entonces hay tendencia a sangrar porque los poquitos coágulos que se forman Se desliza. se lisan. Puede haber CID, en caso de daños agudos o crónicos, una CID crónica, puede haber una CID aguda o crónica, y puede haber trastorno de la función plaquetaria por lo mismo de alteraciones en la trombopoiesis. El laboratorio en la hepatopatía da todo lado. TP, TPT prolongado, porque son de síntesis hepática. TT, tiempo de trombina, mide el fibrinógeno. Tiempo de trombina mide el fibrinógeno. Mide cantidad y calidad. Se lo olvide eso. Tiempo de trombina mide fibrinógeno, cantidad y calidad. Si el fibrinógeno está bajo, un TT prolongado y fibrinógeno bajo, ¿cuál es el diagnóstico? No, pero yo tengo un paciente que está sangrando y le hago los tiempos de coagulación y me da el tiempo de trombina largo. Y un fibrinógeno normal, ¿qué diagnóstico es eso? Difibrinógeno, una molécula anormal. Disfibrinógeno, porque está en cantidad normal. Ahora, si tengo un TT prolongado y un fibrinógeno bajo, digo que es una hipofibrinógeno. El fibrinógeno puede estar bajo y el conteo de plaqueta bajo. Ya lo dijimos, cada uno de sus mecanismos. La CID, esto es rapidito porque ya ustedes han visto suficiente CID, es una coagulopatía de consumo. Hay un agente agresor que estimula exageradamente la activación de la coagulación y luego llega un momento en que comienza a flejar, o sea, se activan factores, hay tendencia a hacer microtrombo y llega un momento en que el hígado no puede compensar la activación de los factores. Entonces comienza a flejar la producción y ¿qué pasa? Que viene ahora el sangrado, eso lo sabemos todos nosotros. Entonces hay primero tendencia a trombosis y luego tendencia a hemorragia. Las causas de CID son todas estas, ustedes las saben, principalmente pacientes sépticos, pancreatitis, neoplasias, la neoplasia por supuesto, no lo podemos olvidar, especialmente la leucemia mieloide aguda tipo M3, que a veces debutan con una CID. Los trastornos tétricos también lo ven mucho, si ya pasaron por obstetricia, es frecuente ver todas estas complicaciones embarazaditas, se ve CID en la embarazada por todas estas causas. Casavet-Merry, ya lo vimos la estructura vascular, ¿se acuerdan? Era un tumor gigante que activaba la coagulación y producía CID, es decir, la Casavet-Merry, insuficiencia hepática severa y reacción inmunológica o tóxica severa, por ejemplo, a medicamentos, a mordedura de serpiente, muchas mordeduras de serpiente de veneno, producen CID, reacciones transfusionales por incompatibilidad ABO especialmente y rechazo de trombo. Todas esas son las causas de CID. Fisiopatológicamente, el trastorno subyacente activa sistémicamente la coagulación, se comienza a acumular la fibrina y eso hace pues, obstrucción de la microvasculatura con falla orgánica, falla de múltiples órganos, por trombosis microvascular y luego se comienzan a consumir las plaquetas y los factores y caeríamos pues en la hemorragia. Eso es la grandes rasgos. Aquí todo prolongado. Si los factores están cayendo y las plaquetas están cayendo, por supuesto va a haber trombo. TP prolongado, TT, fibrinógeno bajo, conteo de plaquetas disminuido y el dímero de aumentado, que es un indicativo de que hay aumento en la trombosis. Se puso de moda a raíz de COVID. Y la hemofilia adquirida, que las traigo ahora, porque siempre nos llegan pacientes por ahí y es muy distinta a la hemofilia congénita, eso sí tiene que diferenciar. La
La hemofilia adquirida se produce por autoanticuerpos contra el factor 8. Y yo esos autoanticuerpos los puedo ganar en cualquier momento de la vida. Es más frecuente a edades avanzadas. Entonces yo puedo ser una persona normal, nunca había sangrado, y de pronto a los 70 años hago hematomas gigantes. Es otra diferencia con respecto a la hemofilia congénita. Aquí no sangra por articulación. Aquí el sangrado es hematoma gigante, que lo vamos a ver posteriormente. En el 50% de los casos no sabemos la causa, pero la mayoría de las veces se asocia con enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, artritis, esclerosis, todas las enfermedades inflamatorias de por haber, autoinmunes, las leucemias linfoide crónica o linfoproliferativo general y tumores sólidos, y algunos procesos infecciosos conllevan la aparición de autoanticuerpos contra el factor 8. La incidencia es hasta ahora 1.3 casos por cada millón de habitantes, pero bueno, es muy variable porque si no se sospecha que sea una hemofilia adquirida, nunca la vamos a diagnosticar. La mayor frecuencia en edad avanzada y sexo masculino. A diferencia de la hemofilia congénita, ya tenemos varias diferencias. Esta es por autoanticuerpos, aquella es por defectos genéticos, por mutaciones, factor 8, factor 9. Aquella se da en niños, quizás se hemorragia en niños, Sí, aquí en edad avanzada. Otra diferencia. Y aquí casi en la mitad de los casos vamos a conseguir una enfermedad desencadenante. Ahora, a pesar de la asociación con enfermedades autoinmunes, es más frecuente en hombres todavía. A Sí, pesar de eso. más frecuente en hombres, según los estudios epidemiológicos, las personas debutan con una hemorragia muy grave de aparición brusca, de pronto están normal en su casa y empiezan a ver un hematoma en un miembro superior, miembro inferior, en el tórax, pero son hematomas extensos. Entonces, una persona anciana que le llegue con esto, eso es una hemofilia adquirida, especialmente lo contrario. La hemorragia es grave en el 94% de los casos y la mortalidad es alta, o sea, un tercio de los casos se mueren. Y se presenta con equimosis, hematomas extensos y dolorosos. El paciente tiene el brazo, la pierna, el abdomen con parte del tórax, toda la espalda, los brazos, así, son hematomas muy extensos. Puede haber hemorragia del sistema nervioso central y las hemorragias articulares no las vamos a ver. Esa es la principal diferencia con la hemofilia congénita. Diagnóstico: hace un tiempo esta hemoplatina parcial activado nos ha prolongado como hemofilia, que es un factor contra el factor 8, no corrige con plasma normal. ¿Qué pasaba en la hemofilia congénita? Aquí no corrige porque la causa es un anticuerpo inhibidor del factor. Y tenemos que demostrar que ese anticuerpo existe, porque aquí tenemos pruebas. El año pasado tuvimos un paciente que lo diagnosticamos como hemofilia adquirida, pero no tenemos la técnica de cuantificar el factor, el anticuerpo contra el factor, por el método Bethesda. Afortunadamente el paciente era de alto recurso económico y agarró una ambulancia, se fue para Estados Unidos y allá le hicieron la cuantificación del anticuerpo en unidades Bethesda. Pero aquí, por lo menos sabíamos que era una hemofilia adquirida y recibió tratamiento en Estados Unidos con anticuerpos monoclonales, rituximab, que es el que usamos con más frecuencia, y el paciente se salvó. Pero no tenemos esta técnica, no podemos detectarlo, pero sí sospecharlo. Si se presenta con esos hematomas gigantes en una persona avanzada, con una enfermedad reumática de base, una malignidad, y tiene un TTPA prolongado que no corrige con plasma normal, eso es un anticuerpo inhibidor, no hay duda. Lo que tenemos que demostrar si va dirigido al factor 8, factor 9 o otro factor de la coagulación. Y pues el método Bethesda nos dice, tiene 20 unidades de Bethesda, 30, 40 unidades de Bethesda, y eso nos sirve para la gravedad. Entre más unidades tengan, más grave, y luego en el tratamiento de seguimiento vamos viendo cómo disminuyen los títulos y se negativizan. Puede negativizarse estos anticuerpos. ¿Okay? Esto es una reglita para que se acuerden de cuando vean un paciente con sangrado y le dan los tiempos de TPA, linfotrombina y fibrinógeno, que debería ser el perfil mínimo, además del conteo de plaquetas.
si estamos sospechando de una hemostasia primaria. Pero fíjense, el TP, ¿qué mide el TP? La vía intrínseca, el factor 7 principalmente, o el factor 10, 5 y 2. Si hay un TP alargado, con los demás tiempos normales, y un fibrinógeno normal, yo tengo una deficiencia de factor 7. Si la congénita o adquirida, bueno, le pondríamos el apellido después. Entonces, deficiencia congénita 7, o deficiencia adquirida, deficiencia de vitamina K, enfermedad hepática, o tratamiento con anticoagulación, o antivitamina K, etc. Si el TTPA queda alargado con los demás tiempos normales, y fibrinógeno normal, ¿qué pienso? La vía intrínseca. Entonces, sería deficiencia de 8, deficiencia de 9 o deficiencia de factor 11. Ya sabemos que el 12 no produce sangrado. Lo eliminamos de esta ecuación. Entonces, el déficit de 12, precalcreína, esto produce trombosis. Entonces, esto te puede dar, si está sangrando, automáticamente no es deficiencia. O sea, la deficiencia de estos factores prolonga el tiempo, pero se comportan distintos. Si está sangrando y tiene un TPT prolongado, yo no pienso en nada de esto, porque no está produciendo sangrado. Y la enfermedad de Fombillero, por supuesto. Y si son adquiridas, podemos ver anticuerpos contra el factor 8 o cualquier otro factor, más frecuente contra el factor 8. Anticoagulante lúpico, como parte del síndrome anticoagulípico, pero recuerden que el anticoagulante lúpico no va a corregir con plasma. Y la presencia de heparina. Esto es importante porque a veces los médicos tienden a un paciente a corregir los tiempos no se corrigen. Nunca llévense ese concepto. Un tiempo prolongado no se coloca plasma para corregir. No se coloca por definición, porque podemos caer en tener un anticoagulante lúpico. Si el paciente no está sangrando y tiene un tiempo prolongado, puede ser un anticoagulante lúpico y tiene más bien riesgo de trombosis. Y si yo le transfundo plasma, puedo aumentar el riesgo de trombosis, porque estoy agregando más factores de coagulación. Entonces, acá con eso, el paciente tiene tiempo prolongado, no está sangrando, no se trata. Los tiempos no se corrigen, a menos que esté sangrando. Si el tipo está sangrando y tiene un TTP prolongado, yo le pongo plasma. Pero si no está sangrando, no. Entonces, pues vemos muchas conductas de que el médico de otras especialidades que tienen un tiempo prolongado, ponerle plasma. Hay que ver la parte clínica, porque si tiene un anticoagulante lúpico podría ser más dañino que beneficioso transfundirlo con plasma. Si tiene TTPA alargado, pero con TT normal, recuerda que el TT mide fibrinógeno, entonces sería la vía común. Aquí tendríamos alargado déficit de 10 o de 5, que es la vía común, ¿se acuerdan? La Y. Entonces, la vía común empieza desde el 10 y el 5. El fibrinógeno no, porque lo medimos a través del fibrinógeno en tiempo de trombina. Aquí podemos tener déficit de vitamina K, enfermedad hepática, tratamiento con anticoagulantes orales, anticoagulantes circulantes y seide. Ya comienza a aparecer la seide porque ya hay alteración de 2 tiempos. Y si está todo alterado, con tiempo de trombina prolongado, estaríamos hablando si es fibrinógeno normal es difibrinogenia, y si es con fibrinógeno bajo es hipofibrinogenia. Y la enfermedad hepática, que por supuesto por disminución de la síntesis de fibrina. Más o menos esos son, si tiene todo alterado, TP prolongado, TT prolongado, prolongado. Fibrinógeno bajo, ¿qué pensamos? Un consumo, una serie. Esto es una reglita que es básica para orientar los casos de hemorragia, que tienen que saber para más o menos no caer en el error de solicitar pruebas que no merita el paciente, encareciendo el diagnóstico y el tratamiento del paciente, o no solicitar pruebas que en verdad lo requiere el paciente, que se queda corto para el diagnóstico. Ya con esto terminamos la parte de coagulación. Ya nos queda para el examen, que el viernes me dijo la doctora.